Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Fedora Studio. Hoy seguimos con nuestro taller de Notion en la práctica. En este episodio vamos a editar la plantilla búsqueda laboral en Notion. Nos vamos a auxiliar de aplicaciones de ChatGPT. Luego vamos a incorporar nuestro CV y carta de presentación. Luego vamos a cambiar diferentes vistas del tablero para facilitar futuras consultas para optimizar aún más el proceso. La plantilla estará disponible en el enlace que encontrarán en la descripción. Comencemos. Bien, estamos aquí en ChatGPT. Desde ChatGPT lo que vamos a hacer es que vamos a agregar a LinkedIn como una aplicación. Nos dirigimos entonces en ChatGPT a aplicaciones y desde aquí vamos a agregar, vamos a buscar a LinkedIn. Para eso vamos a darle a explorar aplicaciones. Y en ese buscador, que también se pueden agregar otras, pero mientras tanto vamos a utilizar esa, la de LinkedIn, vamos a agregarla. Luego de que la agregamos, entonces ya debe de aparecer aquí debajo. Vamos a escribir, busca las mejores posiciones de empleo que se adapten a mi perfil. En este caso, yo para eso entonces tendría que subirle mi CV. Ustedes hagan lo mismo. Le vamos a colocar el CV como adjunto. Yo lo voy a ir adjuntando. Entonces, en el caso de ustedes tienen que también colocar su CV. ¿Qué es lo que se supone que va a hacer? Entonces, ChatGPT va a buscar dentro de las plazas de empleo que están publicadas en LinkedIn y va a colocar en relación a cómo está organizado su currículum. Entonces, luego de esto, él me presenta diferentes posiciones que se ajustan a mi CV entre un 95 y un 100%, que son esas que él me listó. Senior Project Director, Construction Project Manager. Entonces, yo le voy a decir que me liste 10 plazas a las que yo pueda aplicar en remoto. Le doy. Entonces, él me va a dar una lista de 10 posibles plazas en las que yo pueda aplicar. Muy bien, entonces ahí me está dando que se adaptan en un 98%. Lístalas. A mí me gusta ver la información mejor como en una tabla, entonces, pero se me pasó a verlo yo. Entonces ya aquí él me coloca cuáles son esas plazas en una tabla. Ya ahí él me puso el nivel que tiene, el tipo de empresa y el porcentaje. Luego también él me dice aquí, tabla de prioridad de la aplicación, es decir, el salario objetivo también de cada una, de acuerdo a mi experiencia. Y, por ejemplo, ahora yo le voy a pedir cuáles son los enlaces a las que puedo aplicar en cada una de ellas. Entonces aquí él me da los enlaces. Todo esto es para poder actualizar, ya que en la vez pasada nosotros estuvimos diciendo que vamos a actualizar una plantilla de Notion, pero la plantilla la vamos a llenar con estos campos que los estamos buscando primero.
auxiliándonos del chat GPT, ¿verdad? Y aquí tenemos los enlaces de cada una de las empresas también para poder actualizar. Entonces yo le dije la semana pasada, actualicen o descarguen, perdón, esta plantilla que se llama búsqueda laboral. Ustedes la van a buscar en Marketplace, usted es nuevo, entonces solamente tendría que buscarla. En este caso nosotros vamos a ir actualizándola. Desde ahora vamos a actualizar lo que es el campo que dice currículum actual, ya que la plantilla trae esos documentos ya establecidos de otro autor, pero nosotros vamos simplemente a actualizarla y para eso vamos a elegir, ya sea usted en su desktop o donde usted tenga, su último CV actualizado. En mi caso, yo voy aquí a actualizarlo con mi CV. De igual manera, vamos a colocar una carta modelo. Yo mi carta modelo la tengo es en Canva. Para ello entonces nos vamos a dirigir a Canva y en Canva vamos a buscar colocar los campos, cada una de las empresas que nosotros vamos a solicitar, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a ir colocando o editando en esta plantilla los campos que vamos a decir así que se deberían de actualizar automáticamente, ¿verdad? Que yo recomiendo, por ejemplo, podría ser que usted la tenga en Word y directamente solicitárselo a ChatGPT, pero como esto es un ejemplo que yo estoy haciendo, simplemente vamos aquí a ir actualizando los campos que podrían ser automatizables, es decir, que la carta le pueda servir para diferentes empresas, siendo la misma carta, solamente que se le cambian los campos. Con relación a las empresas que vamos a ir colocando aquí en el campo de solicitudes, donde dice empresa. Para ello, entonces, vamos a dirigirnos a cada una de ellas y vamos a ir actualizando, ¿verdad? El campo. Para ello, la plantilla tiene establecida esta plantilla para cada una de las empresas. Hay una plantilla como tal, que viene en diferentes campos. Como les estoy mostrando en la pantalla, se ven, por ejemplo, cuáles son los campos a seguir, comentarios sobre la empresa, dónde puedo aportar valor, pero eso lo tiene la plantilla de por sí. Es decir, la plantilla viene con esos campos informativos. Y eso es, por ejemplo, para que nosotros, antes de que esa empresa nos contacte, poder tener esos campos, vamos a decir así, estudiados y pensados de cuáles podrían ser las respuestas para el entrevistador, ¿verdad? Cuando nos llamen. Aquí entonces en este campo donde dice puesto, yo voy a ir para crearlo porque la plantilla no lo trae. La plantilla trae por default otras posiciones. Yo voy a irlo adaptando a mi perfil profesional. Por ejemplo, voy a actualizar con este que dice Project Manager para Control Project Manager, HSE, que esas son las posiciones en las que yo puedo solicitar empleo. Luego de que ya yo complete todos los campos que son posibles dentro de mi área de acción, voy a eliminar las que trajo por defecto. Gerente de sostenibilidad. También yo puedo aplicar como consultora ISO, coordinador de calidad, consultora ESG, etcétera, ¿verdad? Pero no todos los campos los voy a dejar aquí en la primera empresa, sino que simplemente yo estoy creándolo para allá, cuando ya yo vaya creando para cada empresa los nombres, simplemente poderlo elegir. Aquí, por ejemplo, en el URL de la empresa, esos campos lo que tenemos que llenar es de ChatGPT. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la búsqueda, ahí lo vamos a ir colocando, los enlaces que ChatGPT nos brindó. ¿Para qué es esto? Bueno, para que ya tengamos la plantilla lista. En el caso de que queramos automatizarla, ya la plantilla queda con ese campo lleno, ¿verdad? Con relación al CV, aquí vamos a actualizar el CV con el CV de nosotros.
Por ejemplo, si la posición es Project Manager, el CV debe de estar actualizado para la posición Project Manager, pero si es otra, por ejemplo HCE o director de proyecto, pues entonces tenemos que ponerla director de proyecto y ir colocando el currículum adaptado a la posición. Eso simplemente es lo que nosotros vamos a ir haciendo. En el caso de que sea automatizado, ya eso tendríamos que hacer otra explicación. Para este video simplemente vamos a ir llenando lo que es la plantilla de forma sencilla. Ya las automatizaciones tendríamos que hacer otro video para poder explicarlo, porque este mismo proceso, por ejemplo, que hicimos con LinkedIn, podríamos hacerlo con Notion, agregándolo como una aplicación y entonces poder lograr que ChatGPT tenga como aplicación a Notion, pero ya eso sería otro video. En el video de hoy simplemente estamos haciendo la plantilla de forma básica. Si queremos ya una plantilla más especializada con automatizaciones, eso lo veremos más adelante. Como les dije, este es un taller práctico de Notion en el cual yo simplemente hasta el momento estoy actualizando, son plantillas que están directamente en Marketplace. Simplemente estamos actualizando las plantillas que están ahí y algunas modificaciones que le vamos a ir haciendo a las plantillas en base a que yo vaya viendo las necesidades que en mi caso yo deseo para la plantilla. Bien, en este caso, igual, aquí lo que estoy colocando es el CV que está adaptado a la posición director de proyecto, ¿verdad? Ya que lo que tenía o lo que yo había adjuntado anteriormente era la carta. ¿Se acuerdan? La carta que yo estaba trabajando en Canva, yo le puse director de proyecto a la carta y por error la estaba cargando como el CV. El CV yo lo tengo es en el desktop. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir actualizando el campo donde dice empresa. Vamos a ir viendo cada una de las empresas. En este caso yo les voy a decir que sí sería recomendable para mayor facilidad o que usted tenga al lado de la computadora su celular con el Notion o con el chat GPT encendido, ¿verdad? O sea, en el celular con el chat GPT y en la computadora con el Notion. O si usted tiene una tablet, también. Yo tengo, por ejemplo, los tres. Yo tengo el celular, la tableta y la computadora. Entonces, en la tableta pongo a ChatGPT y así voy viendo. Por ejemplo, aquí voy viendo los campos de las empresas y voy actualizando cada uno de los nombres de las empresas. En este caso, ya voy por constructora, construcción estrella y así sucesivamente. Aquí voy a ir colocando cada una de las empresas que me dio ChatGPT en la búsqueda. Esa búsqueda, si ustedes quieren, pueden devolverse en el video para que lo puedan ver, que fue exactamente lo que me dijo ChatGPT, cada una de las empresas. Hay campos que yo lo voy a ir colocando, pero hay otros que, por ejemplo, yo voy a tener que agregar algunas otras columnas, pero eso lo vamos a ir haciendo más adelante, ¿verdad? Aquí se abrió la página, pero me pido disculpas. Es simplemente para colocar el nombre de la empresa. En este caso, Banco de Reservas, que fueron las empresas que él me recomendó, de acuerdo a mi perfil. En el caso de ustedes, si ustedes tienen le puso alguna recomendación con el mismo prompt que yo le puse, ustedes agregan las empresas que él les recomendó, porque en mi caso, por ejemplo, que yo soy ingeniera civil y mi enfoque es más, por ejemplo, para calidad, sistemas integrados de gestión, gestión de proyectos, dirección de proyectos, etcétera, etcétera. Él me dio el nombre de esas empresas, que son las más potables para yo poder solicitar. Entonces, vamos a seguir editando la plantilla. Aquí, por ejemplo, en el campo de fecha, yo voy a actualizarla porque la plantilla tiene que ser en el año 2022 y estamos en el 2026. En el día exactamente que yo estoy editando este video, la grabación de pantalla
la hice para ustedes ahora, el día en cuestión, pero vamos a poner que la fecha límite es el día 3 de julio, es decir, que yo voy a tratar de poder enviar todas esas solicitudes antes del día 3 de julio. Entonces, aquí yo simplemente lo que hice fue como hacíamos en Excel, ponte tú, que arrastrábamos la columna para, para que la fecha se pase en todas las columnas. Y aquí voy a editar, por ejemplo, en vez de etapa, le vamos a poner estado. Voy a agregar otra columna en el signo de más. Está un poquito rápido, pero eso en el signo de más. Vamos a ir agregando algunas otras columnas, por ejemplo, país. Vamos a poner que el tipo es selección y vamos a poner, por ejemplo, 3 países que son República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. Ustedes pueden poner cualquier otro país o simplemente dejar solamente República Dominicana. En la modalidad, vamos a elegir modalidad presencial en este caso, pero también está la modalidad remota e híbrida. El URL lo vamos a mover un poquito para acá, de la postulación, que eso tenemos que todavía buscarlo en ChatGPT. Eso yo lo voy a hacer con calma ya. Más adelante, yo quiero dejarle, por ejemplo, solamente las columnas que voy a utilizar. En este caso vamos a poner fecha de postulación y aquí pondríamos la fecha en que solicitamos. Ese es un dato importante. La fecha en que vamos a solicitar cada una, porque no necesariamente que estemos actualizando la tabla hoy quiere decir ese mismo día vamos a postular. En CV, en el campo de CV, vamos a poner CV utilizado, porque el CV de nosotros es el que ya cargamos, que es el CV genérico. Pero aquí vamos a ir poniendo el CV utilizado para cada una de las ofertas en cuestión, porque no todas las ofertas son iguales. Aquí vamos a colocar salario y entonces como el campo es numérico, pero es de dinero, vamos a cambiarlo aquí en el formato. En vez de número vamos a decir que es en moneda y vamos a poner que es en dólar estadounidense, que es la cantidad, por ejemplo, que nosotros aspiramos. Y en vez de que tenga un icono de número, vamos a ponerle aquí de moneda, ¿verdad? Eso realmente es simplemente para actualizarlo, ¿verdad? Es a opción de cada quien. Entonces, vamos a agregar otro campo que es la prioridad. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es mi prioridad? De enviárselo a tal empresa o a cual empresa. Hay veces que, por ejemplo, hay empresas que tienen un límite de postulación, entonces es importante poner cuál es la prioridad. Hasta el momento lo que teníamos era una de las vistas en tablas, pero ahora vamos a ver cómo podríamos visualizar las vistas, o sea, agregar otras nuevas vistas. En este campo, por ejemplo, para el área de fecha límite, a mí me interesa solamente que se visualice los datos para esta semana, por ejemplo. Entonces vamos a editar donde dice filtrar para que ella solamente presente los datos de la postulación, que es lo que nos interesa, las que vencen en esta semana, ¿verdad? Para ello vamos a elegir aquellas que filtre solamente para la fecha de la postulación, que sería la semana en la que estamos visualizando. En este caso, como solamente tenemos una sola, no nos vamos a dar cuenta, pero ya a la medida de las que vayamos agregando las otras ofertas, se van a ir visualizando las que son de esta semana, las que cierran esta semana, y así sabemos cuáles son las que vamos a ir solicitando.
Aquí vamos a editar y vamos a poner esta semana. Cosa de que el filtro solamente sirva para presentar las que vamos a hacer en esta semana. Es decir, porque por ejemplo, puede ser que LinkedIn te haya mandado algunas solicitudes que no venzan en esta semana y tú prepares, simplemente te concentres o ponga tu foco de atención en prepararte para esas entrevistas, etcétera, las que vencen en esta semana, ¿verdad? Entonces, en el signo de más vamos a agregar otra vista, una vista adicional que la vamos a colocar como si fuera un campo de galería. Y vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a poner por país para que se visualicen las ofertas dependiendo del país en el que se hayan encontrado las ofertas. En este caso pasa lo mismo. Yo hice la solicitud a ChatGPT de que solamente buscan a la República Dominicana, pero si por ejemplo a nosotros nos interesa hacer lo mismo para otros países. Bien, entonces aquí vamos a editar el icono. Ya eso lo habíamos visto, pero aquí le vamos a poner como un mundito para que se vea como el país. Bien, entonces a continuación vamos a filtrar por país. Pasa exactamente lo mismo, que como solamente tengo creado República Dominicana, solamente vamos a visualizar República Dominicana, pero en la medida de que vayamos agregando diferentes países o que vayamos solicitando en diferentes países, pues se van a visualizar. Ahora vamos a agregar en el signo de más una vista adicional, pero en este caso vamos a filtrar para la modalidad que en este caso solamente tenemos la modalidad presencial, que es el campo que se está visualizando. Hace un momento yo le dije que podía ser, la modalidad puede ser presencial, remota o híbrida, ¿verdad? Vamos a crear remota para que ustedes vean que está funcionando, ¿verdad? Entonces, en la modalidad remota, que es el campo que por ejemplo a mí me gustaría visualizar directamente en el tablero, vamos a editarlo, a editar la vista, a cambiarle el nombre y a ponerle que en vez de que diga tablero, vamos a decirle que diga la modalidad, en este caso solamente es remota. Y aquí en el nombre le vamos a poner que se visualice. Hola y bienvenidos a Fedora Studio. En vez de tablero, soy su anfitriona y estoy emocionada de tenerlos aquí. Si disfrutan de mi contenido, no olviden suscribirse al canal. Todos los enlaces a mis redes sociales y las plantillas que explico en mis videos están disponibles en la descripción. También pueden encontrarme en LinkedIn y suscribirse a mi newsletter para no perderse ninguna novedad sobre el taller en Notion y mucho más. Gracias por acompañarme.